¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A qué hemos venido? Ven y adéntrate en este video, donde descubrirás muchas cosas del espíritu del hombre. Acompáñame en esta aventura, donde estaremos descifrando muchísimos misterios del espíritu del hombre. Sí, porque tú y yo somos unos infiltrados. Los infiltrados, bienvenidos a otro episodio de Los Infiltrados. Sí, porque tú y yo somos unos infiltrados. Y quiero comenzar este nuevo episodio de Los Infiltrados con este texto bíblico del Salmo 53, 2, 3, donde el Señor dice: Dios observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara a Dios, pero todos se habían alejado de Dios. Quiero comenzar con este texto bíblico. La humanidad está yendo detrás de la divinidad como ser humano, pero se están olvidando de Dios. Quiero colocarles un video que estaba viendo hace poco y dije, wow, este hombre está dando en el clavo, como dicen en mi país. O sea, este hombre, que es un científico, no es cristiano, creo, a mi parecer, por lo que dice verdades, tremendas verdades, pero le falta el componente que nosotros los cristianos tenemos, le falta a su verdad, a lo que la ciencia ha descubierto, le falta eso que nosotros tenemos. Pero complementado con ese pedazo que él va a decir, usted va a entender el video 2 de Los Infiltrados, por qué el enemigo está tras lo que tenemos dentro. Está tras un poder que tenemos que aún nosotros mismos no lo hemos explorado del todo. Y este video de Los Infiltrados vas a escuchar muchos secretos del espíritu humano, así que te invito a no perderte ninguno de los episodios, porque vas a aprender muchísimas cosas y te voy a ir llevando a la herencia que tú no conoces en Cristo Jesús, porque tienes una herencia enorme. Tienes una herencia en la tierra, tienes una herencia en el alma, pero también tienes una herencia en el espíritu. Pero para poder conquistar la herencia en el espíritu, tienes que entender el espíritu del hombre. Tienes que entender la división del espíritu, alma y el cuerpo. Y toda la obra maravillosa que el Señor ha hecho en tu vida, en tu ser. Tienes que conocerte para poder llegar a estas profundidades. Voy a colocarte este video, ya que la ciencia está llegando, poco a poco ha estado llegando a las verdades bíblicas de lo que es el ser humano, de lo que es la estructura espiritual, mi cuerpo. Están llegando, pero están dejando de un lado al que creó esta maravillosa creación, o sea, al que hizo el cuerpo, el alma, el cerebro. Están dejándolo al lado, pero lo increíble que están llegando a conocimientos es que en el video este hombre habla, incluso está entrando en una parte de la herencia que es del espíritu. Y yo dije, ¿cómo puede ser que la ciencia esté llegando a este punto y la iglesia de Jesucristo no conoce estas cosas? Yo digo, wow, tremendo. Pero bueno, voy a colocarles y después les voy desglosando y mostrándoles poco a poco cosas, porque no les puedo lanzar todo. Quisiera decirles tantas cosas, pero bueno, poco a poco. La ciencia lo confirmó en el año 2012, que el supercolisionador superconductor del CERN, de hecho lo anunciaron el 4 de julio en los Estados Unidos, que hay un campo que subyace a toda existencia. Fíjense ustedes cuando le pregunto a ChatGPT qué significa esto, me dice, significa que todo lo que existe en el universo está conectado y emerge de una misma fuente fundamental. Es como si hubiera un tejido invisible que sostiene y da origen a todas las cosas, desde las estrellas hasta las partículas más pequeñas. En física, esto se relaciona con la idea de campos cuánticos, que son como un mar de energía del que surgen las partículas y fuerza. En un sentido más filosófico o espiritual, podría interpretarse como una energía o conciencia universal que da forma a la realidad.
En pocas palabras, si dice que hay una conciencia universal, está hablando de que hay un ser superior que está controlando todas las cosas. Y es que la Biblia lo explica perfectamente. Fíjense lo que dice el texto. Esto es Hebreos 1:1 o del 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, o sea, Dios siempre ha querido manifestar la realidad de su reino. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Él envió a su Hijo a la tierra y Jesucristo vino a hablar cosas que muchas veces lo tildaban de loco porque en esa época no entendían nada. Habló cosas como del reino que no está en este mundo, sino en otro mundo. Que es eso mismo que está hablando este científico, que hay algo que está por encima de nosotros. Jesucristo habló de, por ejemplo, hizo cosas extraordinarias que no tenían lógica para las personas, como caminar por el agua, multiplicar los panes. O sea, él operaba en otras leyes espirituales, en otras leyes físicas. Y entonces todo esto el Señor nos habló por medio del Hijo de un reino que no es de este reino. Nos habló por medio del Hijo de las leyes, de lo que Dios pide para que podamos permanecer y pertenecer a ese reino. Nos dijo que debíamos de nacer del agua y del espíritu. O sea, son muchas cosas que Jesucristo enseña en estos textos. Ahora vamos con este texto, el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de algo químico, físico, electromagnético, lo que es la potencia de Dios, lo que es la potencia, la energía, la luz. La Biblia dice que el Señor es la luz, es la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, o sea, que sostiene todas las leyes espirituales, el universo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero la palabra lo dice que Él sustenta con su palabra todas las cosas, todo ese mundo espiritual, todas esas dimensiones. De hecho, él te va a decir, este científico te va a explicar cómo el cuerpo está unido, sustentado, el que sustenta las moléculas, los neutrones, los protones. Eso es lo que dice esa palabra, que él sustenta todo, mantiene todo unido. Y en esta versión nueva internacional te lo explica mejor, sostiene. Los patrones no viven en nuestro cuerpo. Ya era interesante, ahora se va a poner muy interesante. No viven en las células de nuestros cuerpos. Las células de nuestros cuerpos, las neuronas, el ADN y las membranas celulares son antenas que nos sintonizan con un lugar energético en el campo que subyace a toda existencia. La ciencia lo confirmó en el año 2012, que el supercolisionador superconductor del CERN, de hecho lo anunciaron el 4 de julio en los Estados Unidos, que hay un campo que subyace a toda existencia. En 2022, el Premio Nobel de la Paz, no, el de Física. El Premio Nobel de Física fue otorgado a los físicos que confirmaron que en este campo todo está conectado y enredado. ¿De verdad? ¿Cuál es este campo en el que estamos viviendo? Es un campo energético, y prácticamente nosotros mismos somos ese campo. El humano promedio tiene alrededor de 50 billones de células en el cuerpo. Tienes más células que yo porque eres más alto que yo. Oh, wow. Y cada una de esas 50 billones de células tiene alrededor de 100 billones de átomos. Y cada uno de esos átomos está haciendo esto. Está emergiendo de ese campo y colapsando cada nanosegundo del día. Y a medida que emerge del campo, está construyendo nuestros cuerpos. Todo esto está muy bien documentado. La ciencia conoce todos los detalles. La ciencia es reacia a unir esas cosas porque cuenta una historia que muchos científicos son reacios a aceptar o admitir. ¿Qué es? La historia es que no somos lo que nos han dicho. Somos más de lo que nos han hecho creer todo este tiempo. Y esa es la esencia de por qué he escrito este libro. Sí. Voy a responder a esa pregunta para ti ahora mismo. Lo que voy a decir es esto. Hay algo dentro de nosotros que es poderoso, hermoso, antiguo, precioso. Que hay organizaciones en el mundo hoy, y siempre las ha habido,
que harán cualquier cosa para protegernos de esa parte de nosotros mismos, porque ahí es donde encontramos nuestro poder. Wow. Por eso somos el premio. Quiero que esta conversación sea relevante para todos porque muchos nos escriben y vemos los comentarios y dicen que son conversaciones geniales. Pero, ¿qué tiene que ver con el mundo? ¿Qué tiene que ver eso con mi Sí, vida? exacto. Así que esto es lo que tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Esa parte de nosotros que es tan hermosa, poderosa, antigua, preciosa. Es la razón de todo lo que estamos viendo suceder en el mundo. Esos poderes fácticos no se detendrán ante nada para distraernos y mantenernos desviados. Las naciones irán a guerras. Los sistemas económicos colapsarán. Se desatarán pandemias. El clima será manipulado. Las naciones subirán y caerán. Todo en un esfuerzo para distraernos. Wow. Porque somos el premio. Somos el premio. Porque nuestra humanidad es el vínculo con nuestra divinidad. Por eso comencé a hablar de esto. Hay una batalla ancestral entre el bien y el mal. Y el mal significa cosas diferentes para muchos, pero el mal supremo es proteger a un humano de su divinidad. Cuando se nos aleja de nuestra naturaleza divina, nuestra capacidad de amar sin miedo, de perdonar, de sanar, de imaginar, de innovar, de crear. Eso es una forma de maldad. Y eso se está desarrollando en esta ventana de tiempo del año 2030. Ese es el periodo de tiempo en el que se propone que nuestra humanidad y biología sea reemplazada. Wow. Con inteligencia artificial, con chips de computadora, químicos en la sangre que imitan los sistemas que son sintéticos, chips de computadora en el cerebro que nos conectan a computadoras ahora. Es una forma de pensar diferente. Soy un pensador de sistemas. Miro el panorama general para entender cómo el nanosegundo de mi vida encaja en ese gran panorama. Y luego lo dejo ir. No tenemos que saber nada de esto. Pero quiero que la gente sepa que lo que estamos viendo no es un mundo loco, no es una locura. Es una ventana de tiempo donde ves a los poderes fácticos competir por posición. Y nuestra humanidad es un problema. Wow. Somos seres poderosos. Y nadie se lo dice a nuestros niños. Se les dice que son formas de vida defectuosas, que necesitan algo fuera de sí mismos para ser su mejor versión y competir en los negocios y en el mundo. Así que nuestros niños están dispuestos a entregarse a la realidad virtual y a computadoras. Es impresionante todo lo que este señor dice, porque realmente él, a través de la ciencia, ha llegado a darse cuenta todo lo que se avecina para el ser humano y todo el ataque que hay. Y él dice que el ataque es contra la divinidad que tenemos. Este hombre dice en todo el video, no puse todo el video porque hay cosas que dice que me impresionan, hay cosas que dice que se nota, donde se nota que él no conoce el reino de Dios, no conoce las verdades espirituales, no conoce lo que está por venir, pero él lo predice, o sea, en su conocimiento, él se da cuenta que hay un ataque contra la humanidad, que se avecinan tiempos donde los seres humanos van a querer transformar la vida de los seres humanos a todas esas tecnologías. Yo no sé si usted ha visto el video que yo coloqué, Alerta Iglesia, Tiempos Finales, donde yo introduzco este tema. Porque como hijos de Dios sabemos que viene un nuevo orden mundial. Como hijos de Dios sabemos las cosas futuras porque la palabra nos los explica. Y este hombre, sin conocer la palabra, pues llega a la conclusión de todo lo que está pasando, se da cuenta todo el ataque que hay contra la humanidad. Y es tremendo porque esto va a establecerse físicamente, pero en el reino espiritual esto tiene años pasando. Existe un nivel de liberación que no es la típica liberación de espíritus que invaden los cuerpos. Existe una liberación que es un poco más profunda que la típica liberación. No es tan común el conocimiento. Es de procesos internos, mentales, espirituales. Pero a mí me impresiona porque este hombre que no tiene nada que ver con el mundo cristiano entiende lo que se viene. Pero eso que se viene en el futuro ya está pasando, como les dije en ese video de Alerta Iglesia, ya está pasando en el mundo espiritual, ya está pasando la clonación de muchas cosas, o sea, te sacan tu esencia. Hace poco tuve un caso de una niña que le estaban haciendo todo eso. Ajá, cuéntame tu sueño. Un día estaba caminando con mis dos amigas
Y una de mis amigas me dijo, ven, vamos a la playa. Entonces fui a la playa y nos sumergimos en el agua, pero no estábamos nadando, nos sumergimos como huesos, nos convertimos en huesos, no sé por qué. Pero cuando bajamos había medusas negras y se veía peligroso, pero yo no le presté atención y seguí bajando como un hueso, no sé por qué, pero no sé qué había abajo. Pues entonces pues subimos. Mi amiga me dijo, después ven, vamos de nuevo, y yo le dije no. Entonces después había alguien que me dijo no sé qué, no, y que es peligroso. Y pues entonces nos tuvimos que ir. Y cuando estábamos caminando, había un científico loco que me quería inyectar algo en mi ADN, no sé por qué, pero En tu pierna, ¿no? sí en mi pierna. Y mi mamá estaba en un asunto de trabajo, no sé en qué, pero... Y pues entonces estaba ahí, el científico loco estaba ahí hablando con mi mamá. Y no, mi mamá estaba hablando con alguien y el científico loco estaba ahí haciendo cosas. Y ¿Pero qué hacía? haciendo cosas, no sé, pero estaba haciendo algo. Bueno, entonces después él vino y me dijo, ven, vamos a hacer algo. Y yo le dije que no, que yo le vi la aguja. Yo le dije que no y él se dio cuenta y él vino directo a mí y me puyó con la aguja en la pierna. Y, Y después ahí me desperté. y estabas llorando cuando despertaste, ¿verdad? Sí, porque me dolía. Pero que es un ADN. ¿No sabes qué es el ADN? No. Ah, viste, es un sueño espiritual donde Dios está mostrando algo. Por eso somos el premio. Hay una batalla ancestral entre el bien y el mal. Y el mal significa cosas diferentes para muchos, pero el mal supremo es proteger a un humano de su divinidad. Cuando se nos aleja de nuestra naturaleza divina, nuestra capacidad de amar sin miedo, de perdonar, de sanar, de imaginar, de innovar, de crear. Eso es una forma de maldad. Y eso se está desarrollando en esta ventana de tiempo del año 2030. Ese es el periodo de tiempo en el que se propone que nuestra humanidad y biología sea reemplazada. Con inteligencia artificial, con chips de computadora, químicos en la sangre que imitan los sistemas que son sintéticos, chips de computadora en el cerebro que nos conectan a computadoras ahora. Es una forma de pensar diferente. Soy un pensador de sistemas. Miro el panorama general para entender cómo el nanosegundo de mi vida encaja en ese gran panorama. Y luego lo dejo ir. No tenemos que saber nada de esto. Pero quiero que la gente sepa que lo que estamos viendo no es un mundo loco, no es una locura. Y hay un método, un sistema y un proceso. Y no durará para siempre. Es una ventana de tiempo donde ves a los poderes fácticos competir por posición. Y nuestra humanidad es un problema. Somos seres poderosos. Y nadie se lo dice a nuestros niños. Se les dice que son formas de vida defectuosas, que necesitan algo fuera de sí mismos para ser su mejor versión y competir en los negocios y en el mundo. Así que nuestros niños están dispuestos a entregarse a la realidad virtual y a computadoras. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, pero mucha gente del mundo está alumbrando, está mostrándole a las personas verdades espirituales que nosotros como hijos de la luz tenemos que alumbrar a otros para que ellos descubran estos misterios y estos secretos y estas maravillas que nos ha dado el Señor. Tenemos que ser luz, pero la iglesia muchas de estas cosas ni las saben. Tenemos que ser luz, pero otros están predicando. Este hombre está diciendo lo que dice Mateo del fin de los tiempos y millones lo escuchan. Nosotros tenemos que ser la luz que alumbra a los hombres. Por eso yo voy a seguir hablando de estos temas, porque están sacando temas de la palabra, misterios de la palabra. La gente se está haciendo millonaria con las leyes espirituales que están en la Biblia. Voy a hablar sobre el espíritu del hombre, porque Dios nos dio un poderoso espíritu, unas poderosas herramientas. En el cuerpo el Señor puso este poder divino que este hombre le llama el poder divino, pero si supiera que el espíritu del hombre. He allí el poder divino de Dios, en el espíritu del hombre. Si es verdad, la mente es poderosa, pero la mente está en el alma. Nuestro espíritu vino directo
directo de Dios, directo del Padre, de la fuente principal que sustenta todas las cosas. Por eso nuestro espíritu es el que tiene la fuente divina, no la mente. La mente sí tiene partes de cosas, semejanzas a Dios, porque acuérdense que dice que nos hizo imagen. Tenemos una cantidad de tecnología en nuestro cuerpo físico. Tenemos grandes capacidades. Fíjense que él explicaba de forma maravillosa cómo se crea constantemente. Las moléculas nos sustentan y nos mantienen y podemos ser un cuerpo unido. Y como vimos, es a través de Cristo que nos mantiene a todos unidos en unidad, sustentados, o sea, sustenta la creación, mantiene unida para que no nos desintegremos, por decirlo así. El poder de nuestro Señor es el que sustenta todas las cosas. El Padre nos ha dado el espíritu del hombre y nos ha dado además su Espíritu Santo. Y si es verdad, tenemos la divinidad del Señor. Él nos hizo como su imagen y semejanza. Nos hizo parecidos a Él en su amor. No podemos sacar a Dios de la ecuación, porque aunque tenemos un espíritu poderoso, somos débiles. Fíjense que anteriormente les coloqué el sueño que tuvo una niña, pero este sueño muestra tremenda realidad espiritual y si usted conoce de estos misterios del mar y lo que está pasando en las aguas del mar, ¿verdad? Usted va a escuchar el sueño de la niña y va a entender y va a captar. Y es lo que este científico está hablando, que se va a establecer en la Tierra. Lo que es la mezcla de lo humano con lo sintético, con lo tecnológico. Pero esto está pasando, como les dije anteriormente, en el mundo espiritual hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo están utilizando partes de los humanos. Puede ser que hay gente que ha tenido experiencia vívida, pero esta niña lo tuvo en un sueño donde una realidad, algo que está aconteciendo actualmente y desde hace tiempo, ella lo vivió y aún no entendía ni siquiera qué era el ADN. O sea, son palabras que no están en su lenguaje. En el sueño a ella le sacan parte de su ADN. Un científico que sale del agua. Y esto está pasando a nivel mundial a muchísimas personas. Iglesia, no estamos en momentos para estar jugando, tenemos que tomar las armas de la luz, tenemos que buscar al Señor, tenemos que fortalecernos, porque aunque tenemos un espíritu poderoso, el Espíritu Santo está con nosotros, somos débiles, necesitamos la cobertura de Dios. Pero para la gloria de Dios, el Señor siempre es soberano y prevalece. Por eso la palabra dice: por falta de conocimiento mi pueblo perece. Dice la palabra: el Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y en las profundidades del océano también. Y me impresiona porque lo dice también, o sea que no se le escapa al Señor nada. Y el Señor tiene su ejército trabajando para ayudar a los seres humanos. Hay muchísimos ministerios que están trabajando fuertemente para ayudar a los humanos. Cada ser humano tiene una misión en esta tierra. Tú tienes una misión en esta tierra. Sé parte de los colaboradores del reino de Dios. Sé parte de ese ejército que está ayudando a seres humanos, a niños que están siendo atacados, a humanos, a todo tipo de humanos, ancianos, niños, jóvenes, incluso a gente de la iglesia. Señores, la gente de la iglesia también les traen partes de su componente humano para clonarla, para hacer diferentes mezclas espirituales. Esto es terrible todo lo que está pasando. Te hackean tu cerebro, te hackean tu alma, te quitan tu esencia y pueden meter incluso en los humanos otra cosa que no es lo que la esencia que Dios creó. Esto está pasando, esto está como en los tiempos de Noé, donde había mezclas raras, donde el Señor tuvo que acabar todo, tuvo que renovar, digámoslo así, y solo dejar un grupito muy pequeño de gente que no estaba mezclada, contaminada, que tenía una genética
correcto. Señores, estamos viviendo como dice la palabra. Los últimos días serán como en los tiempos de Noé. No simplemente por la perversión que se está replicando, sino por todo esto que si usted ha estudiado y usted es conocedor de la palabra, usted me va a entender todas las cosas que pasaban en los tiempos de Noé, todas las cosas espirituales, las mezclas, que si nefilines, que si, o sea, todo un desastre. Pues estamos viviendo esto. De un tiempo para acá, esto se está replicando. Entonces no podemos estar como ciegos, con los ojos como dormidos. No podemos acostarnos sin orar, no podemos dejar de cubrirnos, de cuidar nuestros espacios, de pedir por las personas, porque hay cantidad de seres humanos que están viviendo traumas, control de diferentes, e incluso este médico lo dice. Lo muestra en sus imágenes, control. Estas organizaciones son controladas por entidades, mejor dicho, por entidades que están fuera de nuestro sistema, de nuestra tierra. Entonces son cosas que controlan los pensamientos de las personas, aún de los cristianos. Una persona puede estar muy controlada, pero no tiene demonios. Son otra área de liberación, otra rama. Pero esto es tremendo. Así que, iglesia, no te duermas. No podemos estar como los que duermen, dice el Señor. Y esto el Señor lo confirma en su palabra. Vemos que en Lucas 17 le está hablando de los tiempos de Noé, de todo lo que va a pasar, que los hombres van a estar casándose, dándose en casamiento, comiendo antes de que venga el día del Hijo del Hombre. Nadie va a estar pendiente de lo que está pasando, van a estar como dormidos, como si nada está pasando. Y justo el capítulo 18, él dice la necesidad de no dejar de orar. Él ahí lo dejó. En pocas palabras, se los resumí antes. Señores, hay que estar orando porque lo que está pasando a nivel espiritual es terrible, es terrible. Yo no puedo dar muchos detalles, pero no hay que dejar de orar, hay que orar constantemente, cubrirse, cubrir nuestras casas, cubrir a los niños. O sea, hay que estar orando, buscando al Señor, ayunando, adorando en un ambiente, como dice la palabra, con salmos, con himnos, con cánticos, purificándonos, limpiándonos, quitando de nuestros corazones todo lo que a Dios no le agrada, desechando la ira, desechando las contiendas con los hombres, con los seres humanos, desechando la envidia, que no haya en sus corazones nada de envidia, que no haya en sus corazones división, malicia y sobre todas las cosas el amor, el amor. Como dice la palabra, nada somos si sabemos grandes misterios, si tenemos mucha fe que podemos mover las montañas, si podemos hacer grandes cosas, si no hay amor, nada somos, porque el reino de nuestro Padre, sus cimientos están basados en el amor. Si en su ministerio, si en su vida no hay el amor que enseñó nuestro Señor Jesucristo, usted está viviendo usted está viviendo una fantasía, usted está viviendo fuera, como dirían en mi país, fuera del coroto, usted está fuera de los parámetros. O sea, no califica si no tienes amor, no califica si no tienes misericordia. Si estás predicando, sanando, liberando, haciendo muchísimas proezas, como dice la palabra, pero no hay amor, el Señor te va a decir, no te conozco. El ser humano está viviendo unas agresiones cósmicas terribles, tremendas. Pero bueno, tenemos también este maravilloso creación que el Señor nos ha dado, que es nuestro espíritu, el espíritu del hombre que está dentro de nosotros. Y si eres cristiano, el Espíritu Santo está con tu espíritu. Entonces es aún mucho más poderoso, pero a la vez somos frágiles. Sin Cristo no somos nada, sin la protección divina no somos nada. Les voy a contar un caso. Mejor dicho, dos casos, pero en el siguiente video, porque ya se me está haciendo un poquito más largo de lo que yo esperaba. Entonces en el próximo video vamos a ver ese componente maravilloso que el Señor ha puesto dentro de nosotros, que es el espíritu humano, la armadura, todo. Vamos a ver muchos secretos y muchas cosas del espíritu del hombre. No te lo pierdas. Bendiciones.
te introducen, sacan, esto es algo muy profundo y no quiero entrar en este tema. Más adelante, mucho más adelante estaré hablando más profundo sobre esto. Pero existe todo esto, existe el control Illuminati, existe, él mismo lo menciona allí, no lo menciona y pone en la imagen, pero cómo este hombre llega a tal profundidad en su análisis, es tremendo. Y él en todo lo que está hablando de la divinidad, él está hablando es de la mente humana, el poder creador de la imaginación, de la mente, cómo nuestra mente puede acceder a la dimensión cuántica, que es decir, la dimensión espiritual donde está Dios, y cómo tenemos ese poder divino, pero eso es algo muy pequeñito de lo que Dios nos ha dado. Es algo, y es verdad, es triste ver que la iglesia no maneja estas cosas y que el mundo sí lo maneja. A veces me hace recordar a la frase de Kissinger que dice: la gente del mundo está entrando en el almacén del cielo y asaltando. Y es verdad, hay muchas personas en el mundo que se están haciendo millonarias, multimillonarias, a través de este poder divino que Dios nos dio, pero del poder espiritual o de lo que el paquete que Dios nos ha dado. Eso es algo pequeñito, imagínense, que la misma Biblia lo dice, la fe es como un grano de mostaza, es algo pequeño que puedes hacer grandes cosas con ella.